Bienvenidos y bienvenidas a nombre del Instituto Global para el Crecimiento Verde y Econometría y CREE, quienes son consultoras aportando a un estudio muy importante que estamos trabajando desde el programa Spark en Colombia. Bienvenidos a este webinar. Puedes regresarte, por favor, a la primera sobre la actualización de las curvas de costos marginales de abatimiento o curvas MAC de Colombia y el desarrollo de un plan de negocios para el artículo 6 del Acuerdo de París. La idea de este webinar es comentarles a todos ustedes que están involucrados en el proceso de actualización de las NDC desde los sectores y desde el Ministerio de Ambiente sobre este trabajo que es muy importante para esta actualización y para también participar en el mecanismo del artículo 6 del cual pues estamos trabajando desde el instituto apoyando al gobierno en prepararse para su participación en este mecanismo de mercado de carbono internacional. Entonces, queremos darles este contexto el día de hoy y también pues hacerles una invitación a proporcionar información. Al final pues se mostrará un poco esas solicitudes que les estamos requiriendo de información para que estas curvas estén lo más actualizadas posible y nos sirvan como país para proyectar los costos, las inversiones requeridas, los planes financieros para financiar mejor las medidas de la NDC. Entonces, sin más, demos inicio, revisemos entonces la agenda del día. Vamos a hacer un contexto de la actualización y la reglamentación del artículo 6 y también de la participación del programa Spark. Luego procedemos con Ricardo Delgado de CREE sobre las medidas consideradas en esta actualización de las curvas MAC y la metodología de actualización de costos. Proseguimos con econometría, hablando de las brechas de financiación y cómo se está modelando esto en el estudio, también tanto por Guillermo Rudas como por Oscar Rodríguez. Y vamos a hablar de lo que estamos queriendo modelar de los planes de negocios para las medidas, incluyendo el artículo 6 seguido de un panel de preguntas y respuestas y una dinámica interactiva de identificación de costos. Queremos construir con ustedes pues este entendimiento conjunto de lo que son y lo que no son las curvas MAC y lo que reflejan y lo que no reflejan. Entonces, y al final pues invitaremos a unas mesas sectoriales ya muy puntuales. Siguiente. Entonces, bueno, nuevamente, en calidad pues de oficial del Instituto Global de Crecimiento Verde y de gerente del proyecto Spark en Colombia. Entonces, pues, ¿cómo situamos este ejercicio que estamos haciendo en este proyecto? Adelante. Entonces, Spark es un programa de cooperación financiado por el gobierno alemán bajo la iniciativa IKI y también con el apoyo de varias entidades en el consorcio, Carbon Limits, KPC, GFA, UNEP Copenhagen Climate Center. Estamos apoyando al Ministerio de Ambiente como socio político del programa en la preparación para la cooperación bajo el artículo 6 del Acuerdo de París. Este programa es global, también está situado en Pakistán, Tailandia y Zambia. Y pues tenemos varias líneas de apoyo. Continuamos. ¿Por qué estamos apoyando los temas de artículo 6? Porque el Instituto Global para el Crecimiento Verde es líder en generación de capacidades para este mecanismo. Tenemos como organización intergubernamental presencia en más de 50 países del mundo y en varios de ellos estamos acompañando a estos gobiernos a generar las capacidades necesarias para participar en el mecanismo. La Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático pues ha dictado unos requisitos para los países en términos de gobernanza, de capacidades técnicas, y los países pues deben generar esas condiciones habilitantes y también preparar y diseñar estas actividades de mitigación, estructurarlas para poder proceder a llegar a acuerdos con los países compradores, siempre en el marco de actividades que preserven la integridad ambiental y que sean pues de altos estándares. O sea, el artículo 6 debe ser un mercado de carbono con altos estándares que mejore sobre experiencias que se han tenido, algunas no tan positivas en el mercado voluntario internacional,
y justamente pues en la negociación tardó mucho tiempo, en parte porque debían fijarse nuevos estándares de calidad, de transparencia, de seguimiento, y el mundo está aprendiendo a implementarlos todos en conjunto. Entonces, como ven ustedes, pues tenemos apoyo en diferentes países del mundo, incluyendo a través del programa Spark, pero también a través de otros instrumentos. Y nuestra idea es que los países a quienes apoyamos, pues participen en este mecanismo de manera estratégica, en donde se beneficien y también se ayude a implementar las CNDCs y no vaya en desmedro de los países. Adelante. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Y en Colombia en particular. Entonces, en cada país de estos cuatro que les mencionaba, tenemos trabajo en planeación de largo plazo, mitigación y en la creación de capacidades. Entonces, en planeación, estamos trabajando fuertemente en proporcionar insumos a los países para la NDC, la actualización de la NDC que está teniendo lugar en estos mismos momentos, insumos relativos a cómo el artículo 6 puede ser un vehículo de implementación de esta NDC y facilitar y acelerar la implementación de las diferentes medidas de mitigación, seleccionando de manera muy estratégica las actividades en las que se debería utilizar este mecanismo frente a otras en donde no se debería utilizar. Y en el marco de este subcomponente planeación se sitúa el estudio que tenemos de actualización de curvas MAC. También apoyamos pues otras dimensiones de la NDC pues que no tienen que ver con artículo 6, y en este también se enmarca este estudio que es más allá del artículo 6. Marco de gobernanza, estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente en el desarrollo de la normativa relativa al artículo 6 del Acuerdo de París. Tenemos pues un decreto en borrador que estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente para que ojalá se promulgue antes de finalizar este gobierno y pueda ser pues el marco de referencia para permitir autorizar y habilitar estas transacciones. Sin esta regulamentación, pues el artículo 6 no puede iniciar en el país, dado que para que los países participen debe haber un proceso de autorización del gobierno de estas actividades y estas transacciones. Asimismo, pues estamos trabajando en seleccionar los potenciales proyectos y actividades piloto para que ojalá Colombia participe en el en el futuro próximo en este mecanismo. Entonces tenemos ya identificados en particular los sectores, las actividades de restauración forestal, de hidrógeno verde y potencialmente logística, potencialmente comunidades energéticas como unos posibles actividades iniciales, pero también pues están explorando otras y también nos están llegando otras propuestas de otros sectores. Y finalmente, pues dado que este mecanismo es complejo, los mercados de carbono son complejos y este mecanismo es aún más complejo, es muy necesaria la creación de capacidades en todos los actores del mercado de carbono para que pues haya un entendimiento de cómo funciona el mecanismo y de cómo podemos participar de la mejor manera en él. Entonces, esta capacitación se ha brindado a los diferentes actores y esperamos y de hecho este webinar también busca ahondar en esta creación de capacidades. Continuamos. Siguiente. Y ya para este año, entonces, estamos trabajando fuertemente en el primer subcomponente, como les mencionaba, de apoyo a la actualización de la NDC. Además de este tema de la actualización de costos de las curvas MAC, que aplica para todas las medidas de la NDC, no solo para aquellas del artículo 6, estamos trabajando en el modelo de economía verde, que es el Green Economy Model, que ya se utilizó en Colombia para la estrategia 2050 en el año 2020. Lo estamos actualizando para modelar el potencial impacto del artículo 6 en la mitigación y en la economía con unos resultados muy interesantes. También hemos evaluado los riesgos y oportunidades de artículo 6, generando una propuesta de actividades elegibles para el mecanismo, propuesta que ya ha sido compartida con los diferentes ministerios sectoriales para que sea insumo para sus propuestas que vayan a llevar al Ministerio de Ambiente en el marco de la actualización de la NDC. Y ahí, por último, se está haciendo un estudio de rastreo de la financiación del mercado internacional de carbono, del mercado voluntario de carbono, como insumo también para el DNP en su MRV de financiamiento climático, para
dimensionar el potencial de inversión que tienen los mercados de carbono y de atracción de financiamiento de este tipo al país. Otros temas que tenemos de prioridad, pues ya mencioné el decreto de artículo 6, la transición del MDL al 6.4, los temas de salvaguardas, de generar una propuesta de salvaguardas para los sectores no AFOLU, reforzando lo que ya ha desarrollado Minambiente en términos de las salvaguardas para los sectores agropecuario y de bosques, un análisis de estándares nacionales de carbono bajo el 6.2, como viendo qué tanto están cumpliendo los preceptos de artículo 6.2, los estándares que fueron creados en Colombia y qué cosas habría que ajustar para llegar a cumplirlos. Finalmente, en los temas de los pilotos, como les mencioné, estamos trabajando los sectores de hidrógeno, restauración, logística y comunidades energéticas. Y en creación de capacidades tenemos un gran evento la próxima semana, evento global de la comunidad práctica del artículo 6, donde vienen los 4 países integrantes del consorcio. Y tendremos el día miércoles un espacio en donde hemos invitado a delegados de los diferentes ministerios para participar en este encuentro internacional, donde compartir experiencias. También estamos tratando de generar unos materiales innovadores y más accesibles como podcast y videos, y asimismo pues celebrando talleres y mejorando conocimientos de los actores involucrados en artículo 6. Entonces, el estudio que vamos a hablar hoy pues se sitúa en el tema de la actualización de la NS y de la información para implementar esta NS actualizada. Siguiente. Y ya, pues entrando en los objetivos del trabajo de estas curvas de abatimiento, pues, ¿qué buscamos? Ya pronto pues les explicaremos el concepto de curvas de abatimiento más en detalle por parte de la consultoría. Entonces, Econometría y CREE están trabajando fuertemente en esta actualización de estas curvas que fueron trabajadas previamente en estudios previos en la NS 2.0, pero que requieren una actualización de estos costos para poder estimar mejor estas inversiones requeridas, priorizar los mecanismos financieros, priorizar los instrumentos económicos que sean requeridos para implementar estas medidas y también para seleccionar pues, más estratégicamente el potencial apoyo del sector público, de la inversión privada, de los mecanismos de mercado, entre otros. Y vamos a hacer un plan de negocios para una selección de medidas en donde queremos modelar el rol del artículo 6 en llenar brechas financieras. Siguiente. Entonces estamos pues ya como en la mitad del estudio y parte de lo que queremos también un sustento mm, y que tiene que ver con el plan de negocios de artículo 6 es tratar de modelar una hipótesis que tenemos que también estamos modelando con el modelo de economía verde, y es cómo superar la dicotomía que aparentemente existiera entre el artículo 6 y la NDC, en donde, pues a primera vista uno diría que son mecanismos opuestos, porque los proyectos que transan para artículo 6 que generan ITMOs, reducciones de emisiones de transferencia internacional, que son vendidas fuera del país, pues tienen la obligación de hacer este ajuste correspondiente, de descontarlo de la contabilidad, entonces no pueden contar para la NDC. Entonces, pareciera haber como una oposición, como que si está en artículo 6 no puede estar en la NDC, o que si está en artículo 6 va en contra o reduce la posibilidad de mitigación de la NDC. Queremos es plantear una hipótesis diferente en donde el artículo 6 no genere un perjuicio a la ANS, sino que por el contrario sea beneficioso, en donde los proyectos de artículo 6 generen un efecto neto por lo menos igual y o positivo en sus diferentes dimensiones. Y no solamente por los cobeneficios del empleo, del PIB, de transferencia de tecnología, infraestructura, servicios ambientales, sino incluso en los temas de contabilidad, porque se pueden estructurar los diferentes acuerdos de modo que se pueda acelerar la mitigación, se genere un apalancamiento de los proyectos en donde se puedan dar proyectos, se puedan implementar proyectos que de otro modo no se implementarían, con lo cual pues la mitigación neta es mayor. Así parte de la mitigación deba venderse al país comprador, y también pues y generar un efecto multiplicador, no solo por la mitigación, sino también por los ingresos que se reciban
y cómo esos ingresos que se reciben pueden de reinvertirse estratégicamente, pueden facilitar una mitigación aún adicional. Entonces, esto lo estamos modelando y es parte de lo que queremos modelar y testear con estos modelos financieros. Puede que funcione para algunas medidas, pero para otras no. Es justamente lo que estamos trabajando y ya tenemos unos resultados muy interesantes en el modelo de economía verde. Entonces, este es como el contexto que les queríamos traer. Siguiente. Y ahora pues sí, ya los dejamos con Ricardo Delgado del CRE, a quien le damos pues una cordial bienvenida y pues también un agradecimiento por todo el trabajo que están realizando de la mano con econometría. Entonces, bienvenido Ricardo. También recordarles que en el chat pues tenemos unas instrucciones sobre las preguntas y respuestas. Entonces, muchas gracias y los dejo con Ricardo. Buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia, gracias Iván por la introducción. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Esta es la estructura de la presentación que vamos a realizar Guillermo, Oscar y mi persona durante la próxima hora. Tenemos repartidos en la agenda, ustedes veían, habían 3 espacios de 20 minutos, corresponden con esta agenda. En primer lugar, yo voy a presentarles las medidas NDC que se están evaluando, los costos, en donde vamos a mirar los tipos de medidas que se están teniendo en cuenta y los potenciales de mitigación y las curvas MAC, como se han estado evaluando en la NS del país. Luego vamos a mirar y vamos a hacer un desglose a partir de ahí en las estructuras de costos que llevarían a la implementación de una acción de mitigación en el país. Los hemos, en el marco de la consultoría, los hemos separado en diferentes fases de costos, piezas de costos, los costos que enfrenta el desarrollador del proyecto de mitigación, que es principalmente lo que la curva MAC mide, más unos costos también que hemos evaluado, que son los costos, que estamos evaluando, perdón, que son los costos marginales de oportunidad, que normalmente se incluyen en algunas ocasiones dentro de las curvas MAC, normalmente no se incluyen. Digamos, algunos por la naturaleza de la medida se pueden incluir, en otros hay que hacerlo explícito. Ahorita lo vamos a ver un poco más en detalle. Vamos a ver la brecha de financiación que enfrentarían los implementadores de las medidas cuando uno tiene en cuenta los dos costos que hemos identificado, más otros costos que aparecen o incentivos para cerrar estas brechas de financiación cuando uno efectivamente quiere implementar la medida. ¿Sí? Entonces hay algunas medidas que por su naturaleza van a ser implementables por los agentes porque les permiten reducir costos o aumentar sus ingresos, y hay otras medidas en las cuales se necesitan algunos incentivos para cerrar esas brechas y hay otras medidas que pueden buscar esos incentivos y que para lograrlos van a tener que incurrir en unos costos adicionales que Guillermo les va a presentar. Y por último, vamos a hacer un análisis financiero visto desde la entidad, desde el punto de vista de la entidad que promueve las medidas. Si se dan cuenta, en la brecha de financiación hay sector público que participa, pero pues al final los que implementan las medidas son, pues acá nosotros estamos llamando los entidades que promueven las medidas, pues van a tener que hacer esa consolidación de costos, ingresos, para poder llegar finalmente a la implementación de proyectos. Y por último, también Oscar les va a presentar pues brevemente el modelo de simulación que se está planteando para hacer este análisis financiero. Siguiente, por favor. Entonces, en la primera parte vamos a ver las medidas que estamos teniendo en cuenta. Los costos, la actualización de los costos de implementación, estos son costos de implementación vistos desde el, valga la redundancia, implementador del proyecto. ¿Cuánto cuesta llevar a cabo una transformación, una inversión con unos costos, eh, si se tomara la decisión de hacer esa inversión frente a una alternativa que genera el mismo servicio o el mismo producto, pero con un menor huella de carbono directa o indirectamente? Si se reducen las emisiones por ejemplo, quema de combustibles en el sitio donde se está haciendo la inversión, o si, por el contrario, lo que se lleva es a una mejora en la eficiencia que va a generar eh, indirectamente una reducción de emisiones por menor producción de energía o por mejor uso de la energía que se está utilizando. Esta etapa tiene, este proceso tiene 3 etapas. La primera, como lo mencioné, es la actualización de los costos, que fue lo que acabo de escribir. La segunda, tenemos, o el Ministerio de Ambiente nos manifestó que tienen una
herramienta que funciona más como un repositorio de costos, en el cual es difícil crear portafolios o totalizar los costos de diferentes portafolios que se puedan implementar, para lo cual en una segunda tarea consiste en desarrollar una herramienta de agregación de costos que tiene más la forma de una calculadora. Digamos, esto no va a ser una herramienta ni de modelación, ni una herramienta de simulación, sino simplemente una herramienta que va a calcular los costos totales de la implementación de una serie de medidas que van a estar caracterizadas por sus respectivas actualizaciones de costos dentro de cada medida. Entonces, cada medida tiene, o cada acción, ahorita va a ser la diferenciación entre medida y acción, tiene su costo de implementación, y lo que queremos es tener una herramienta que permita fácilmente al usuario, en este caso el usuario será seguramente agentes del gobierno, del Ministerio de Ambiente o en el Departamento Nacional de Planeación, que puedan armar eh, portafolios de mitigación y poder estimar los costos de implementación. Con otro requerimiento que está asociado, tal vez en la siguiente diapositiva lo muestro, tiene que ser flexible porque en este momento estamos actualizando los costos de las medidas con la información disponible en ANS 2.0, y como Iván lo mencionó anteriormente y como seguramente muchos de ustedes saben, el país está en este momento actualizando su NS 2.0 a la NS 3.0. Entonces esperamos que algunas medidas cambien su alcance, cambien su potencial de mitigación, y por lo menos que esta herramienta de calculadora de costos sirva como una aproximación a los costos de implementación de estas nuevas medidas que están siendo diseñadas. En parte son las mismas medidas, la mayoría de ellas, pero van a tener un alcance más largo en el tiempo. Y por último, que es la parte que ya trabaja más Guillermo y Oscar, que lo van a presentar más adelante en esta charla, consiste en construir un plan de negocios para un conjunto de acciones de mitigación. Entonces, ¿cuáles son las acciones de mitigación que estamos considerando? Hay 32 medidas sectoriales de mitigación del cambio climático que hacen parte del portafolio NDC. Esas 32 medidas que hacen parte de un documento anexo a la NDC de Colombia y que están incluidas en la Ley de Acción Climática del país, a las cuales muchas de ellas han sido incorporadas dentro de los planes integrales de gestión del cambio climático de cada una de las carteras responsables. eh, Están compuestas muchas de estas medidas por varias acciones. Esta es la diferenciación entre medidas y acciones. Entonces, la medida de eficiencia en la oferta de energía, pues está compuesta por una acción de eficiencia en la generación eléctrica, de eficiencia en las refinerías, de eficiencia en la minería. Entonces, por eso es que 20 hay 48 acciones en cabeza de cada uno de los ministerios. Esto también es bien importante. De este primer conjunto hay 48 acciones, todas tienen responsable en los ministerios sectoriales. Conforman 32 medidas y hay un asterisco que incluye el impuesto de carbono, que el impuesto de carbono, pues digamos, no tiene una evaluación de costo marginal de mitigación porque es un instrumento que va a inducir cambios, más que una transformación que reduzca efectivamente emisiones. También durante el proceso de la NS 2.0 se exploraron 60 acciones de mitigación. Estas 60 acciones de mitigación llamadas cierre de brecha son unas acciones que no han sido formalmente adoptadas por ningún ministerio. Entonces por eso les ponemos este nombre, exploratorias. Es, Se hizo el ejercicio de explorar cuáles eran las acciones novedosas que no estaban en el radar de los ministerios, que podrían eventualmente, con muchas dificultades o con pocas, ser consideradas para aumentar la ambición de mitigación del país. Y eso son 60 acciones de mitigación. Eso nos da 108 acciones que están en este momento siendo evaluadas. Y por último, tenemos un conjunto de 5 medidas de interés particular nuevas, propuestas y acordadas en este momento entre GGI, los consultores y agentes del gobierno, de medidas que pueden ser particularmente interesantes por ser adicionales a las medidas que tiene el país y porque eventualmente podrían cumplir los requerimientos para hacer parte del artículo 6. Entonces, estas medidas que eventualmente podrían hacer los requerimientos, cumplir requerimientos para ser parte del artículo 6, en grosso modo son medidas que no tengan que ver o que no promuevan la participación de combustibles fósiles, por ejemplo. Esa es una de las que tenemos. Entonces, de estas 5 medidas, básicamente tenemos medidas de electrificación de la demanda más allá de lo que ya estaba planteado en la NDC, por ejemplo, electrificación de motocicletas o electrificación de usos finales en la industria, o el uso de nuevos energéticos, como por ejemplo el SAF, otros tipos de biocombustibles, eh,
como sustitutos de los combustibles fósiles que tenemos en el país. Entonces, en total tenemos estas 108 acciones más las 5 medidas que son medida acción. Estas 5 sí son de una medida que corresponde con una acción que podrían funcionar para el portafolio eventualmente del país en el futuro. También, de nuevo, estas 5 medidas, así como las de cierre de brecha, no son todavía medidas oficiales NDC, podrían serlo, podrían llegar a no serlo nunca, pero pues es información que se le está suministrando al país para que tome decisiones. Siguiente, por favor. Como ya lo mencioné anteriormente, estamos partiendo de los análisis realizados para la NS 2.0, pero el país está en paralelo actualizando su NS a la 3.0. Entonces, la gráfica que está en la parte superior izquierda nos está mostrando la trayectoria de la referencia NS 2.0 y el portafolio de mitigación de las 32 medidas que mencioné anteriormente, pues hacia dónde nos llevaría en términos de emisiones. Y la MAC inicial que está en la parte derecha es una aproximación, acá tenemos una aproximación de lo que sería la implementación, las medidas implementadas en el marco de la NS 2.0. ¿Por qué la MAC de la derecha es una aproximación? Y acá empiezan las restricciones que tienen las MAC, porque los proyectos, muchos de los proyectos o muchas de las medidas NS no tienen una vigencia que se corresponda con la NS. Es decir, uno hace una inversión y la mitigación se logra hasta el 2030 o más allá, dependiendo del tipo de medida que uno tenga. Entonces, cuando uno calcula el potencial de mitigación, se calcula, ahorita lo vemos en una gráfica, el potencial de mitigación sobre el horizonte de la medida. Los costos se calculan sobre el horizonte de la medida, pero acá estamos cortando el horizonte en 2030. Entonces, digamos, ahí hay como un tema, una consideración importante que hay que hacer en las MAC iniciales. No es lo mismo una medida de mitigación cuya vigencia sea de 10 años, iniciando en 2010 y que termine de implementarse al 2030, digamos, se acaba la inversión y se acaba la mitigación, que una medida que comience a implementarse en 2020 y su implementación vaya hasta el 2070. Por ejemplo, no estoy diciendo que haya una medida de este tipo en el portafolio, una planta nuclear tiene una vida útil que va mucho más allá de los 10 años que tiene de horizonte la NS. Luego, su cálculo de su costo marginal de mitigación, pues va a estar difícil de ponerlo en una gráfica MAC porque nos va a llevar a que tendríamos un potencial de mitigación mucho más alto sobre un periodo de tiempo mucho más largo. Digamos, esas consideraciones es lo que nos hace comenzar a manejar estas curvas MAC con mucho cuidado. El trabajo que estamos realizando consiste en la actualización de los costos, complementar la documentación en los casos requeridos, ajustar la documentación con referencias locales en los casos en los que sean posibles. Por eso algunos de ustedes los hemos contactado desde el equipo de trabajo para conversar sobre estas medidas de mitigación y ver si tienen costos de implementación que podamos nosotros utilizar como referencia específica para el país, de manera que tengamos unos costos más ajustados al contexto colombiano y menos dependiente pues de referencias internacionales o referencias teóricas. Ese es el primer paso en el trabajo que estamos realizando. Hemos avanzado bastante, ya tenemos prácticamente cerrado transporte, prácticamente cerrado AFOLU. En residuos e industria tenemos un avance cercano al 50% que tenemos que terminarlo de aquí a final del mes. Y en energía también tenemos una actualización importante. Estamos en este momento en una fase de consulta con expertos locales para, pues para cerrar la actualización que se hizo teórica. Digamos, con datos teóricos estamos complementándolo con datos reales en los casos en los cuales es posible para el sector energético. Siguiente, por favor. Los costos para el desarrollador del proyecto de mitigación. Entonces, vamos a comenzar a mirar cómo se calculan estos costos. El primer paso, que es hasta donde he estado hablando en este momento, entonces, como por darle una línea a la presentación, aquí a partir de aquí vamos a comenzar a hablar en detalle de cada uno de los segmentos de costos. El primer costo, que es el costo marginal de abatimiento, es el que he estado hablando hasta este momento. Básicamente consiste, y me excusan acá que en la actualización de las diapositivas nos quedó un ajuste en esta ecuación, que está en la parte de abajo, ya les cuento qué es. El costo marginal de mitigación es una comparación entre los valores presentes netos del CAPEX del escenario de mitigación o de la medida, del escenario con medida, menos el CAPEX del escenario business as usual o el escenario sin medida. Para cada medida se hace este análisis, más el OPEX del escenario con medida de mitigación, menos el OPEX del escenario sin medida de mitigación. Y acá esto es bien importante. Fíjense que uno compara el escenario con medida
y sin medida. Y aquí hay un tema importante, es que las medidas pueden influirse o influenciarse, perdón, unas a otras cuando se implementan en simultáneo. Pero la metodología del costo marginal de abatimiento nos lleva a que tengamos que analizar las medidas, cada una por separado, como si cada una se pudiera, no tuviera un efecto con las otras medidas y por lo tanto también la mitigación y los costos asociados como si fueran independientes en un mundo en el cual solo se implementara una medida a la vez. Esta suma de costos de inversión y costos de operación, digamos, la diferencia entre la suma de los costos de los valores presentes netos, de los costos de inversión y de los costos de operación, nos da el costo total de implementar la medida. Ese costo total se variabiliza entre la mitigación alcanzada, que es la parte que está aquí en el denominador, que es básicamente aquí donde está el ajuste que no nos copió el archivo en línea, es las emisiones en el escenario de referencia menos las emisiones en el escenario de mitigación. Esa reducción de emisiones es el potencial de mitigación de la medida y este costo marginal, que es la razón entre la diferencia de los valores presentes netos de la suma de todos los costos y las mitigaciones alcanzadas, nos da un valor en dólares por tonelada, que es lo que se conoce pues como el costo marginal de abatimiento, que es el trabajo que estamos actualizando en la primera fase del proceso. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ahora, estas curvas MAC tienen algunas limitaciones, ¿sí? Tienen varias limitaciones. Son útiles para priorizar medidas de mitigación, son útiles para identificar acciones de bajo costo y las barreras que pueden estar implementando, impidiendo su implementación. Algunas barreras, pues, son estos costos que vamos a explorar más adelante, que no quedan capturados directamente dentro del análisis de una curva MAC. Sirven para priorizar instrumentos de política para ampliar, acelerar la implementación de las medidas, pero pues tienen algunas restricciones. Entre esas restricciones están pues dependen del escenario base, ya mencioné la dependencia que hay con la interacción con otras medidas y también está el hecho de que incluyen un análisis parcial de los costos. El costo de implementar una medida en la MAC se limita a el costo pues de hacer una inversión y de operar unos equipos o una tecnología o un proceso. Hay otros costos, como el costo marginal de oportunidad, que consiste, que es la parte que está aquí abajo, en cuando uno tiene una medida, uno puede tener unos ingresos por la actividad productiva y al implementar la medida puede que esos ingresos se modifiquen. También hay que hacer la diferenciación entre eh, el delta de ingresos con y sin medida variabilizado por el total de mitigación. Acá hay dos ejemplos de cuándo estos costos marginales de oportunidad deben ser considerados. Uno, evitar la deforestación. Entonces, cuando la deforestación se realiza para llevar a cabo una actividad productiva, como sea la ganadería o sea la agricultura, evitar la deforestación no es simplemente el costo de evitar la reducción de un segmento de bosque, sino la pérdida por no poner a producir ese área que antes era bosque, que podría haberse convertido en una tierra agrícola o en una tierra ganadera, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de un desarrollador, conservar un bosque sin cambiar su uso de suelo, pues no es solamente el costo de mantener o cuidar el bosque y evitar la deforestación, sino el costo por no poder aprovechar ese terreno con un fin productivo. El otro ejemplo es el de restaurar áreas deforestadas, que básicamente es si yo tengo una finca o algún ganadero que tiene una finca o un agricultor que tiene una finca que quiere pasar esa finca a un proceso de restauración para convertirlo en bosque, pues el uso productivo que esa finca estaba generando es un ingreso que va a dejar de percibirse. Entonces, acá queda claramente la situación sin medida, se está produciendo un ingreso, con medida se cambia el uso del suelo, se convierte en bosque y la actividad ganadera o agrícola deja de ejercerse, entonces hay una reducción de esos ingresos. Eso también es un costo que debería tenerse en cuenta para implementar una medida desde el punto de vista meramente pues del implementador. Siguiente diapositiva. Acá le paso la palabra a Guillermo. Muy buenos días, muchas gracias por la participación y la atención en estos minutos. Con base
precisamente en lo que Ricardo nos estaba explicando de la existencia de dos tipos bien diferenciados de costos de la medida, que era el costo para el desarrollador de la medida para implementarla, que tiene que ver con la diferencia entre los costos con medida y los costos sin medida, y el segundo costo que es más, digamos, implícito y que no aparece explícito en los costos de abatimiento, sino que hay que analizarlo por aparte, que es el costo de oportunidad. Esto nos da una primera pista de lo que significa la brecha financiera de lo que puede tener un desarrollador de una medida de las que estamos hablando. Cuando nosotros tenemos la comparación entre el costo marginal de abatimiento y el costo marginal de oportunidad, pueden suceder varios escenarios. eh, Todos ellos comparados, por supuesto, con la cantidad de emisiones abatidas. Eh, Siguiente, por favor. El primer escenario es en donde eh, mm, el costo marginal de oportunidad, es decir, del cambio de ingresos, genere una situación en donde los ingresos con la medida, comparados con sus costos, son mayores que los ingresos sin la medida, y por lo tanto el costo de abatimiento puede ser negativo. ¿Qué quiere decir que sea negativo? Que implementar la medida es atractivo para quien la está desarrollando. Si nosotros consideramos adicionalmente esos costos marginales y encontramos que es más beneficioso para el implementador desarrollar esa medida, porque resulta una situación más atractiva, pues él desarrollará la medida por su propia iniciativa, porque va a obtener una ventaja financiera al desarrollarla. Pero también existe la situación inversa, en donde al sumar el costo marginal de abatimiento, que era la comparación entre las dos estrategias, aplicar o no aplicar la medida, y sumarle el costo marginal de oportunidad, nos puede dar una situación en donde precisamente la suma de los costos marginales de abatimiento y los costos marginales de oportunidad es positiva, es decir, no existe un incentivo intrínseco para que desarrolle la medida. Esa nos da los dos escenarios posibles, teóricamente posibles para cualquier medida. Y precisamente una de las primeras retos que hay al analizar ya no únicamente el costo de abatimiento, sino incorporarle el costo de oportunidad, es poder identificar si existe una brecha o no existe esa brecha en términos financieros. Siguiente. Y eso nos lleva entonces a cómo cerrar esa brecha. En primer lugar, existe una situación que en sus condiciones actuales, el desarrollador puede tener varias posibilidades. En primer lugar, un desarrollador por iniciativa propia puede tener aportes voluntarios para cerrar esa brecha financiera. Es el caso, por ejemplo, de empresas que por un mandato corporativo deciden que esa empresa, a pesar de que no sea financieramente atractivo cerrar la brecha financiera, por un compromiso, por ejemplo, de responsabilidad social empresarial, quisieran o tienen el ordenamiento corporativo de hacer inversiones propias para cerrar esa brecha. O puede suceder también que negocien con alguna institución altruista el financiamiento de esos recursos para poder cerrar la brecha con un financiamiento externo. Pero también eso está en la parte de arriba de la gráfica a la derecha, en el centro. Pero también puede suceder que tenga la opción de participar en mercados de carbono, bien sea en mercados voluntarios de carbono, por ejemplo, en mercados internos. En Colombia ya existe
una amplia trayectoria de mercados generados por la no causación del impuesto al carbono. También existen mercados voluntarios externos, en donde alguien del exterior pueda estar dispuesto a financiar esa venta de créditos de carbono. Eso es precisamente una de las posibilidades que se abre con el artículo 6. Pero todo esto obviamente implica unos desarrollos regulatorios, especialmente cuando se está hablando de mercados nacionales. El mismo mercado de los cubos transables por no causación del impuesto al carbono, tiene ya una regulación en la medida en que es una norma tributaria que disminuye el impuesto a pagar por el carbono. Y en todos estos casos aparece además de esos costos de abatimiento y de los costos de oportunidad, aparece un tercer tipo de costos que vamos a en desarrollar un poco más adelante, y es el costo de transacción, es decir, todos aquellos costos en que tiene que incurrir el desarrollador para poder tener, o bien sea aportes voluntarios, o para poder participar en los distintos mercados. Son los costos básicamente de certificación, medición, etcétera, todos aquellos requisitos que hay para poder participar en esos mercados, o las exigencias que le hacen los organismos externos o internos que le van a hacer aportes para el desarrollo de esas iniciativas. Siguiente. Pero adicionalmente hay otras condiciones en donde se va a dar un cambio financiero. Y este sí ya implica ya no el desarrollador en sus propias condiciones, sino en donde interviene el Estado y puede cambiar las condiciones para modificar esa brecha financiera. Por ejemplo, el Estado puede generar unos incentivos que aumenten los ingresos de los que desarrollen ciertas iniciativas, o reduzcan los costos de la aplicación de esas medidas. Esos son incentivos, llamémoslos incentivos positivos a quienes hacen las acciones de mitigación. Hay algunos que ya existen, exenciones de IVA, etcétera, u otros que puedan aparecer a futuro. Pero también puede haber unos incentivos negativos por parte del Estado. Por ejemplo, establecer unas condiciones, unas reglas del juego que reduzcan los ingresos de quienes no implementen las medidas, o aumenten los costos de quienes no implementen esas medidas. Un ejemplo claro en Colombia, por supuesto, es el impuesto al carbono. El impuesto al carbono lo que hace es que quienes se mantengan en la misma situación, pues obviamente van a tener mayores costos en el uso de combustibles, y van a cambiar los análisis financieros de quien quiere implementar o no una medida. Pero también puede existir la participación en los créditos de carbono. Ya lo mencionábamos, por ejemplo, la participación en el mercado generado por la no causación del impuesto al carbono. Eso le genera unos ingresos, pero el Estado también puede establecer una forma de captar parte de esos recursos, no solo en los mercados voluntarios, sino en eventuales mercados posteriores, estableciendo, por ejemplo, un impuesto a los ingresos que recibe el particular por la participación en esos mercados. Es decir, hay una gran cantidad de escenarios posibles en donde esto puede suceder. Todos ellos, obviamente, se analizarán en el modelo que se está construyendo de un modelo de negocios que permita incluir todas estas variables para cada medida de una manera integral. Como ustedes ven, aquí también aparecen nuevamente esos costos de transacción que tienen que ver con
la necesidad que tiene el implementador de incurrir en una serie de procesos de validación, verificación y certificación, bien sea porque va a recibir unos recursos de su participación en los mercados o porque para demostrar que requiere o no requiere los incentivos positivos, tiene que hacer ese tipo de validaciones. Siguiente, por favor. Eso nos lleva a remarcar que además de los costos de implementación, que lo hemos llamado aquí el costo de abatimiento, además de los costos de oportunidad, que es la diferencia que hay en la situación financiera en términos de los ingresos con o sin medida, ahora aparecen los costos de transacción que se operan en muchas de las condiciones de relaciones, bien sea cuando se quiere un proyecto hacer que se contabilicen sus resultados dentro del cumplimiento de la NDC o para obtener ciertos incentivos, como por ejemplo la no causación del impuesto al carbono, o para participar en mercados nacionales o internacionales, o para recibir apoyos externos, por ejemplo, en pago por resultados, etcétera. Todo esto nos lleva a incluir entonces este tercer tipo de costos, que son los costos de transacción para el desarrollador. Ahora, con estas tres tipologías de costos, ahora Oscar nos va a plantear cómo se maneja esto dentro de un modelo de negocios para poder concluir, digamos, con una integración de todos estos elementos que ya nos planteó Ricardo y que ahora se complementan con estos otros tipos de costos en el análisis financiero. Oscar, por favor. Bueno, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Ricardo. Mi nombre es Oscar Rodríguez de Econometría Consultores. Em, como mencionaba Guillermo y Ricardo, el análisis que hemos hecho hasta el momento es el análisis desde el punto de vista del desarrollador, que puede ser una empresa privada, puede ser en algunas medidas puede ser un municipio, puede ser también una empresa industrial o comercial del Estado. Eh, pero hay un beneficio en estas medidas que es un beneficio social, que es la reducción de las emisiones, que es deseable desde el punto de la sociedad, pero que si financieramente para el particular no es rentable, pues no las adelantan. Entonces ahí es cuando aparecen los incentivos. El Estado normalmente aporta incentivos al sector privado o a los particulares cuando em, hay un beneficio económico y social que va más allá de los beneficios financieros puros de quien implementa la medida. Entonces le puede aportar un incentivo que le permita cerrar esa brecha. Para eso, pues la entidad sectorial o las entidades sectoriales que están promoviendo que se hagan estas medidas, pues necesitan una financiación. Entonces hay distintas fuentes de financiación, pues ahí está el presupuesto nacional aplicable a esas medidas. Hay proyectos de inversión en el presupuesto nacional que se utilizan para promover estas medidas mediante programas, planes, proyectos, etcétera. También a nivel regional, con las acciones que desarrollan las CAR con su propio presupuesto, que también pues, van dirigidos a impulsar ciertas medidas de mitigación, o otras que están a nivel de los municipios y los departamentos. La cooperación internacional, pues también a través de sus alianzas con los distintos niveles de gobierno, pues aporta una muy, muy, muy importante
parte de estos recursos. Hay otros recursos que tiene el gobierno que no van dirigidos explícitamente a una medida de mitigación en particular, pero que son recursos que permiten implementar programas, por ejemplo, de modernización o de impulso a ciertas actividades que tienen como beneficio también una mitigación, eso hay que tenerlas en cuenta. Entonces, implícitamente hay unas reglas de asignación sectorial que pues básicamente que tiene que ver mucho con con la ejecución de lo que ya se ha implementado. O sea que, digamos, examinando la historia del presupuesto, uno podría mirar más o menos cómo se han asignado esos recursos nacionales a distintos proyectos de inversión que hacen que se viabilice ciertas medidas de la NDC más rápido que otras. También hay unos ingresos que son específicos para cambio climático, como los ingresos que se recaudan con el impuesto al carbono, que van, digamos, directamente al Fondo para la Vida y allí se pueden implementar en proyectos y programas que pueden ayudar a desarrollar estas medidas de la NDC. También cuando se implemente el sistema de comercio de emisiones, los ingresos de los recaudos que tenga por los cupos transables de emisión podrán alimentar también estos fondos y se podrán redistribuir para que se promueva la mitigación en esas medidas que de pronto son deficitarias y en donde se requieren esos incentivos. Entonces, pero para hacerlo hay unos costos institucionales. Entonces, estos costos institucionales incluyen a veces el fortalecimiento institucional que hace el gobierno nacional en los territorios, también pues todos los costos de administración de los programas, los costos, hay otros costos habilitantes, por ejemplo, todos los costos de campañas de comunicación, de publicidad, em, lo que se invierte en mejorar el conocimiento por parte de los actores en la asistencia técnica, por ejemplo, o el financiamiento crediticio. Las curvas MAC suponen que uno puede asignar todos los costos CAPEX y OPEX a cada tonelada de carbono. Eso se puede siempre y cuando uno tenga una financiación que le permita redistribuir esos costos y poder hacer, por ejemplo, los costos de inversión en los primeros años y no incurrir en los egresos, sino cuando paga sus cuotas a lo largo de los siguientes periodos. Entonces, ese financiamiento crediticio también es muy importante para poder viabilizar que se hagan esas medidas con los costos que se prevén. Entonces, cuando ya se tiene este presupuesto y hay unas metas de, reducción, entonces se puede determinar cuántos incentivos se necesitan em, para cerrar esa brecha, acá le llamamos privada, pero pues que es realmente la brecha de los desarrolladores públicos o privados. eh, ¿Y cómo hacerlo? Se puede hacer, como decía Guillermo, mediante incentivos positivos o incentivos negativos. Yo puedo a unos implementadores o a unos sectores decirle, usted tiene la obligación de reducir a tal punto y si no reduce le pongo una multa. O yo puedo decirle, mire, le voy a reducir unos impuestos o unos aranceles para que sea más viable la implementación o la inversión en cierto tipo de medidas que reducen las emisiones.
o puedo hacer unas medidas conjuntas. Hay algunas que ya están implementadas y entonces hay que tenerlas en cuenta desde el principio y hay otras que podemos simular para implementar en donde todavía se detecten este tipo de brechas. Entonces, hay unos incentivos netos que son el costo de los incentivos negativos menos los ingresos de incentivos positivos menos los ingresos por incentivos negativos. Entonces, que esos son los que se pueden redistribuir para las otras medidas que ya están mostrando una brecha que requieren que se cierre esta brecha. Entonces, ya cuando se sabe qué presupuesto se puede destinar en cada medida, los incentivos, se puede calcular en dónde se cierra la brecha y en dónde no se cierra la brecha, se puede calcular cuál es la mitigación posible. En algunos sectores puede ser que los incentivos fueron suficientes para llegar más allá de la meta que se tenía. Suponga que usted hizo una extensión de impuestos para una acción y tú fue muy exitosa y se hizo más mitigación de la que se tenía esperada. O puede ser que no alcanzó y lo que se hizo fue solamente una parte de la mitigación que se esperaba. Entonces, siempre se puede evaluar si hay un déficit o un excedente con la financiación disponible, con la mitigación esperada y digamos con el potencial de mitigación que existe, si hubo un excedente o hubo un déficit. Para eso, pues necesitamos tener en el tiempo unas trayectorias hacia las metas de mitigación. Entonces, si podemos mirar en las medidas cómo se espera cumplir esas metas, se podría saber cuándo hubo un excedente. Y esto es muy importante porque en términos del artículo 6, lo que nos dice la reglamentación del artículo 6 es que para poder ofrecer resultados de mitigación a otros países, pues se necesita que esos resultados sean adicionales a lo que a los que requiere el país para cubrir sus propias metas. Entonces, resulta muy importante definir esas trayectorias a la meta para poder saber cuándo estamos teniendo un excedente o cuándo estamos teniendo un déficit en un año en particular para saber si en ese caso, cuando hay un excedente, se pueda tener unos ingresos adicionales por resultados de mitigación transados internacionalmente, o ITMOS, como se le llama en, en el, en el argot del artículo 6. Obviamente, ahí se presentan otros costos de transacción, que son los costos de monitoreo, reporte y verificación que estén necesarios para demostrar esos excedentes. Esos ingresos pues también entrarán eh, y ahí es donde se da el efecto multiplicador del que nos hablaba Iván. Si yo tengo unas medidas en las cuales logro esos excedentes frente a las metas de mitigación y puedo vender, en los siguientes periodos yo puedo inyectar esos recursos nuevamente para reasignarlos y poder generar programas y proyectos de incentivos para cerrar la brecha en donde hubo déficit. Entonces, este es, digamos, como los flujos que tenemos en cuenta para poder hacer esos cálculos. Entonces, finalmente, pues un modelo de simulación dinámica para el plan de negocios del artículo 6 implica tener en cuenta
todos estos cálculos, todos estos tipos de costos, todos estos flujos, todas estas decisiones que tiene que tomar el desarrollador, que tiene que tomar el programa y y algunas reglas de cómo se redistribuyen los recursos que están disponibles para estimular la implementación de las medidas. Entonces nosotros estamos diseñando un modelo que permite simular esos flujos, que permite calcular los resultados en términos de mitigación, pero también en cómo son los impactos para los desarrolladores de los proyectos, que en algunos casos pues van a tener pérdidas o asumir voluntariamente unos resultados negativos, o en otros casos pueden tener unos utilidades positivas. Entonces, y lo que busca el modelo es tratar de optimizar la manera de generar la mayor cantidad de mitigación de una manera costo efectiva. Entonces, se pueden generar diferentes escenarios. Por ejemplo, si los particulares requieren autorización, como establece el artículo 6, la reglamentación, entonces podemos hacer un escenario en donde se supone que autorizamos a todos los particulares a vender sus excedentes nacionalmente o internacionalmente, dependiendo de cuál sea el precio de estos dos mercados, pues él venderá en donde le funcione mejor. Eh, y mirar qué pasa en un escenario como esos, en donde se deja que los particulares capten esas ventas de recursos internacionales. eh, pero allí pues necesitamos establecer metas por cada medida de mitigación. Entonces, ahí si se definiera un escenario como esto, sería muy necesario pues que se establecieran cuáles son anualmente, cuánto es la mitigación esperada para saber cuándo son adicionales en una medida o en un grupo de desarrolladores para saber qué porcentaje de sus reducciones podrían vender sin afectar la meta nacional o por lo menos la meta de esa medida. Otro escenario que se puede correr es suponer que que es el gobierno el que transfiere a los otros países los resultados de un sector que supera la trayectoria a la meta. Es decir, que no se autoriza a los particulares a vender sus excedentes, se evalúan los excedentes sector por sector y cuando, por ejemplo, el sector energético supera la trayectoria a la meta de mitigación, entonces el gobierno mismo sale a transar esos resultados adicionales, ya sea pues con pues, cooperaciones bilaterales o multilaterales. Ahí se necesita establecer cuáles serían las metas anuales sectoriales para desarrollar esa adicionalidad. Y un tercer supuesto podría ser que el gobierno solo transfiere los resultados internacionales si se supera la trayectoria a la meta total nacional de todos los sectores. Entonces, allí pues se han establecido, digamos, como unos presupuestos de carbono, unas metas anuales que deberíamos tener para llegar al 2030 o en el caso eh, que sigue el 2035 a una meta que se establece. Entonces, sí, podríamos mirar qué pasa si decidimos solamente vender al mercado internacional cuando estemos seguros de que estamos pasando la trayectoria a la meta nacional. Entonces, allí habría que esperar a que sucediera. Se pueden hacer esos escenarios y compararlos. También se pueden hacer escenarios sobre distintas reglas de distribución de los ingresos
cómo distribuirlos de pronto en proporción a la brecha no cubierta, o puede hacerse em, eh, darle más recursos a las medidas más costo efectivas, es decir, las que tengan menos costo em, de implementación por tonelada de carbono, de manera que se pueden obtener mayores em, excedentes en aquellas medidas que cuestan poco, y hacer esa reinversión para poder financiar las que cuestan más. Y allí se pueden generar y vamos a generar otros escenarios también para distintas decisiones de política que el ministerio o el gobierno en general puedan querer implementar alrededor del artículo 6, y de allí pues podríamos recomendar cuál es el plan de negocios más costo efectivo para el total de las emisiones. Digamos que esas son lo que estamos planteando. Eh, Ahora sí, pues nos encantaría poder tener preguntas de parte de ustedes. Algunos ya han estado haciendo preguntas en el chat, me imagino. No, yo como estoy compartiendo no las estoy viendo, pero no sé, le daría la palabra a Elena y a Catherine si me quieren Sí, ayudar a identificar las preguntas. sí, muchísimas gracias tanto a Guillermo, a Ricardo y a Oscar por la presentación. Hasta el momento tenemos una pregunta en el chat. La pregunta está, creo que enfocada a lo que Guillermo estaba presentando. Y dice, en el caso de deforestación, el costo de oportunidad cuando se coteja con el uso agrícola, ¿se especifica el tipo de cultivo con el cual se hace el cálculo? Esa es una. Si Sí. quieres, Guillermo, la respondes y ya te hago otra que acaba de llegar. Ok, sí, es bien interesante la pregunta porque eso tiene mucho que ver con la línea base que se utilice para calcular la mitigación. Y obviamente cuando uno quiere calcular los costos, si quiere calcular el costo de oportunidad, tiene que hacer un escenario en donde sepa a qué uso se va a dedicar a futuro las áreas que se deforestan en esa línea base. Colombia tiene una ventaja, es que con el apoyo del World Resources Institute al Ministerio de Medio Ambiente se hizo un análisis precisamente de cuáles serían esas tendencias, teniendo en cuenta el mapa de restauración, del Plan Nacional de Restauración, que identifica los usos actuales de las áreas que ya fueron deforestadas en todas las regiones del país. Eso permitió establecer que si se sigue esa tendencia de cambio de uso del suelo de bosque a estas áreas que actualmente están deforestadas, se puede suponer que los cambios regionales que se van a dar, incluso se trabajó, si mal no recuerdo, a nivel departamental con base en las estadísticas de uso actual de las áreas que están deforestadas y los usos que el IDEAM identificó en el mapa de restauración para poder saber esas actividades que actualmente existen, cuánto ingreso generarían y si se frena la deforestación, cuánto perderían de ingresos netos los que estarían usando esas áreas en los mismos usos en que se han venido usando dentro de los procesos de reforestación. Eso es un análisis. Colombia ya lo tiene muy bien regionalizado y eso permite, y hemos tomado eso como punto de referencia para hacer el análisis de los costos de oportunidad en el caso de la deforestación. Gracias, Guillermo. No sé, Javier, si tienes alguna pregunta adicional o quedó resuelta. Mientras tanto, tenemos otra pregunta por parte del Ministerio de Industria y Comercio asociado a si es posible que para las medidas de industria se desglosen los costos, los diferentes costos estimados y supuestos, y lo mismo se detalle en el informe final como referencia para la toma de decisiones. Creo que esta de pronto la puedes responder, Ricardo. Igual yo Sí. daría un contexto también asociado a la parte de los próximos pasos, en donde vamos a tener unas mesas de trabajo con los ministerios y esto es parte de lo que se puede ir trabajando y es donde buscamos también
el apoyo de ustedes para tener la mejor información, pero si quieres darle, Ricardo, por favor. De acuerdo, gracias, Catherine. Gracias, Jenny, por la pregunta. Efectivamente, como mencioné en la presentación, parte del objetivo de la actualización es no solamente actualizar los costos, sino hacer la documentación de esos costos para facilitar el análisis por parte del tomador de decisiones. Digamos, tener el número y tener en la medida de lo posible la mayor documentación de las fuentes de información, los supuestos realizados. Entonces sí lo vamos a estar incluyendo en los, no en el informe, sino en las herramientas que entreguemos. No, digo, en el informe sí, pero además del informe, en las herramientas que estemos entregando, que son los archivos de soporte, la documentación de la herramienta, la documentación del plan de negocios, pues va a venir acá con sus referencias de costos. Sí, ahí yo agregaría de pronto que igual si hay información que está siendo compartida al equipo de manera confidencial, pues mantendremos esa confidencialidad de igual forma en el reporte, pero se desagregará la mayor detalle posible. Tenemos otra pregunta. Pero Kate, Ahora dale. también te quería decir, ahí hay también otro elemento que es importante y es hay varias medidas, en particular, por ejemplo, en el sector industrial, ya Jenny, que tú lo mencionas, que son muy específicas del sector y que por lo tanto la mejor información disponible va a estar pues la tiene el sector. Hablo particularmente de las medidas de ladrilleras, sobre todo las medidas de eficiencia energética en la industria cementera y de las reducciones de factores de emisión de clinker de la industria de cementos. Digamos, esas son medidas que el sector ha trabajado, ha liderado y que ellos tienen pues la mejor información. Ahí lo que está es la limitación de hasta dónde esa información se puede convertir en información de dominio público, digamos, dentro de la documentación nacional o se sigue manteniendo pues en la reserva como estaba diciendo Catherine, pero pues esto lo podemos conversar en las mesas sectoriales que estamos organizando para las próximas semanas. Perfecto, gracias. Catherine. Tenemos otra pregunta asociada si estamos incluyendo las fuentes de cooperación internacional aplicables para mitigación. Sí, No sin sé si duda. se... Ok. Sí, la idea es poder incluir esas fuentes clasificadas de acuerdo a cada uno de los tipos de medidas, tanto pues sector medida. Entonces en cada sector tenemos que investigar y tener muy claro, digamos, cuál ha sido la trayectoria de financiamiento de cooperación internacional. Y ahí pues toda la información que haya disponible en cada sector va a ser muy importante y la que esté en la APC también para poder proyectarla a futuro. Si hay unas metas, se incorporarán, si no, pues lo proyectamos con las tendencias que se han mostrado históricamente. Sí, yo complementaría un poco esa en el sentido de que Finanzas del Clima ya tiene la herramienta de acceso al público de la historia de los últimos años de financiamiento de cambio climático desde distintas fuentes y una de las fuentes que tiene reportada es de financiamiento de cooperación internacional. Entonces está proyecto por proyecto cuánto se ha invertido y estamos revisando precisamente esas fuentes para poder clasificarlas y hacer una tendencia de cómo ha operado y saber si sigue operando en un escenario similar, cómo va a ser ese financiamiento futuro. Perfecto, muchas gracias a Oscar y Guillermo. Tenemos dos preguntas. Una asociada si tenemos ejemplos aplicables en los sectores mencionados para la validación de las medidas propuestas para el cierre de brecha. No sé, Sandra, si de pronto pudieras escribir un poco más, porque creo que no está... Entiendo que era la misma pregunta anterior, pero se está preguntando que si consideramos fuentes de cooperación aplicables a las medidas de cierre de brecha también. Es la misma pregunta de lo que está diciendo Sandra. Creo que lo que escribió la segunda parte está preguntando si tenemos ejemplos aplicables a los sectores de cierre de brecha de fuentes de cooperación internacional. La respuesta es no específicamente, si estamos considerando las fuentes de financiación internacional en general para todas las medidas, pero pues ahorita específicamente para las medidas de cierre de brecha que consideremos un set de medidas de financiamiento internacional, para ellas en particular no, sí hacen parte de las alternativas de financiación que se están evaluando para todas las medidas
pero también hay que tener en cuenta que las medidas de cierre de brecha, al igual que las 5 medidas propuestas finales, algunas de ellas tienen una implementación bastante limitada porque físicamente no es factible su implementación, porque algunos sectores o porque algunas de las medidas van como en, no han sido aprobadas o no van con las prioridades sectoriales de los ministerios, que también es importante. Estos no son solo medidas de mitigación, sino que tienen que ser medidas de desarrollo. Digamos, todos estos elementos están siendo considerados para la evaluación de las medidas de cierre de brecha, junto con las demás. Pero en particular a lo de cierre de brecha se refiere a eso. Gracias. Mauro Reyes del DNP nos pregunta si el alcance de la consultoría es calcular la mitigación posible y si se incluye en todos los sectores. Y en este caso, si quieres, yo avanzo y ustedes me complementan. El objetivo, en este momento el Ministerio de Ambiente está recibiendo apoyos de diferentes actores. Uno de ellos es GIZ y ellos están también haciendo un proceso de actualización y revisión del potencial de mitigación. Nosotros desde 3GI con Econometría del CRE estamos actualizando la información asociada a costos, teniendo en cuenta ya la información que se revisó de mitigación. Nosotros estamos validando los costos que se tendrían asociados a esos alcances. Y aquí también para agregar, si bien reconocemos que se están haciendo los ejercicios de actualización de la ANS, parte de lo que queremos hacer con las mesas sectoriales que les invitaremos también más adelante es validar si hay algún ajuste en lo que se está incluyendo en este momento que pueda tener impactos en los costos, pero nuestro objetivo principal no es hacer la estimación de mitigación de gases de efecto invernadero. No sé si me quieren complementar algo más. Y en el tema del plan de negocios, pues se tiene en cuenta cuáles son los potenciales, pero lo estamos haciendo solamente para un conjunto de medidas que que tenga potenciales significativos, es decir, que tengan una mitigación de más del 0,5%. Entonces ahí van a salir alrededor de unas 30 medidas porque pues es mucha la cantidad de información que se requiere, sobre todo en costos institucionales, en costos de transacción, etcétera, para cada medida. Entonces se va a hacer con las que mayor potencial presentan, incluyendo pues las 5 medidas adicionales que mencionaba Ricardo, que son pues más nuevas. Y pues estarán por fuera, digamos, las medidas que tienen un potencial muy pequeño. Entonces, sí vamos a tener en cuenta el potencial y dentro de ese potencial, pues el modelo lo que dice hasta dónde alcanzamos a llegar con la plata que se proyecta. Vale, muchas gracias. Tenemos otra pregunta asociada al sector de residuos. Si se está modelando solo la medida de biogás o también se incluye la medida de tratamiento de residuos orgánicos y en este caso si dentro de los ingresos se incluyeron las tarifas de aseo o energía. Yo Ok. estaba pensando en la respuesta. Eh, Precisamente ese es uno de los ejemplos de los costos, eh, no de los costos de la medida, porque claramente hacer una inversión para tener un tratamiento diferente, perdón, de los residuos que se están utilizando, que se están llevando al relleno sanitario o al tratamiento que sea, frente a uno que reduzca las emisiones, aumenta los costos. Eso es lo que estamos viendo en costo de mitigación. Los ingresos por la energía generada sería el costo o entraría en la categoría de lo que estamos llamando costos de oportunidad. ¿Por qué? Porque se está generando un ingreso que en el tratamiento original de los residuos no se está generando. Entonces, si entran dentro del análisis, no necesariamente entran dentro del análisis de la MAC, y eso es lo que tenemos que separar, porque en algunas metodologías uno sí lo podría incluir, como evaluación del escenario con proyecto y sin proyecto, valorización de residuos sólidos, por ejemplo, o aprovechamiento de biogás, por ejemplo, venta del biogás para producción de electricidad o para la red. Eso nos genera un ingreso. Si uno compara los dos proyectos, lo puede poner dentro de la MAC. Lo que estamos intentando es separarlo para tener, por un lado, el costo de la inversión y de la operación del proyecto y por el otro, los cambios en los ingresos que la implementación del proyecto genera para poder tener la totalidad de los costos
pues contabilizados en ambos casos, pero separados claramente para poder seguir con el plan de negocios que estábamos hablando. Yo complementaría, ese precisamente es uno de los componentes centrales del análisis financiero, en donde se toma como referencia el costo de abatimiento y se le incorporan de una manera explícita y transparente, con la trazabilidad del caso, los costos de oportunidad, los costos de MRB y los costos institucionales. Esa es una de las características que tiene esta modelación, y es que permite diferenciar cada uno de los costos para saber en dónde están las brechas financieras y cómo se pueden cerrar cada una de esas brechas financieras. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta. Jenny, ¿haces otro comentario asociado a que dada la complejidad de los análisis, todo esfuerzo es valioso? Creo que justamente este webinar y los espacios que estamos buscando es poder garantizar la mejor información posible que podamos recoger para que los análisis sean lo más robustos posible. En este caso, estas eran las preguntas que estábamos recibiendo hasta el momento. De acuerdo con la agenda, en este momento pasamos al ejercicio de Menti y después ya los próximos pasos en donde vamos a invitarlos a las siguientes sesiones también de trabajo que tendremos. Entonces, en este momento voy a compartir mi pantalla para que se puedan ver el Menti. Ya lo están viendo, ¿verdad? Listo, perfecto. Entonces, los invitamos a que ingresen a la página de menti.com o puedan escanear el código QR que está en la pantalla en este momento, y puedan digitar el código para ingresar a la actividad que tenemos en este momento. Listo, hasta el momento tenemos 12 personas registradas. em, Participantes tenemos cerca de 40, entonces sí se pueden registrar más. Parte del objetivo de la actividad es que podamos validar justamente los conceptos que se dieron al inicio, en el transcurso de toda la presentación, y también para responder a preguntas que nos habían llegado por otros lados. El webinar será grabado, está siendo grabado y lo publicaremos en nuestra página web. Más adelante les compartiremos también el enlace para que lo puedan revisar. Em, Listo, tenemos 25 registrados. Si les parece, vamos a iniciar con este. Entonces, la primera pregunta, asociada a la primera parte también de la presentación, está asociada a mencione un costo institucional que usted considera que debe tenerse en cuenta en una medida que usted conozca. Puede ser para temas de eficiencia energética, transporte, no está asociado a uno de las que ustedes conozcan y en las que se sientan expertos. Mencione un costo institucional que deba ser considerado en este caso. Cualquiera está bien. Trámite de incentivos, medición, formación de capacidades, MRB, campañas de educación, personal, comunicaciones, monitoreo ya la teníamos, costo de personal, tarifas de servicio. Perfecto, aquí hay elementos que empiezan a ser también repetitivos y que esto muestra justamente la importancia asociada a todos los temas de MRB, del equipo y la infraestructura asociada para que los procesos funcionen. Listo, tenemos 30 registrados y vamos con 25 respuestas hasta el momento. Aquí no hay respuesta correcta o incorrecta, es más tener pues, la información de ustedes. Listo, vamos a continuar. Oscar. Y quería aclarar por ejemplo, los costos de MRB los hemos clasificado más que como costos institucionales, como costos de transacción, en la medida que es lo que se requiere pues para poder hacer transacciones con
con los resultados de mitigación. Entonces, pero comparte con los costos institucionales que son pues son costos fijos que no necesariamente, en algunos sí, otros no, pueden estar en proporción a las toneladas. Esa es, digamos, la clave de la forma como se tratan es poder identificar cuáles son costos fijos y cuáles son costos que dependen de las toneladas para que no haya una sobreestimación. Gracias. Ahora la pregunta está asociada a los costos de transacción que se deben tener en cuenta. Mencionen un costo de transacción igual asociado a la medida que ustedes conozcan y con lo que se sientan cómodos respondiendo. Validación, verificación, intermediarios, costos de información, venta de créditos, promoción, elaboración de reportes, licencias, costos de MRV, medición de huellas, registros, fiscalización, cupos transables, intermediarios. Perfecto. Muchas gracias. Em, la siguiente, en este caso sí tenemos respuesta correcta o incorrecta. Indique qué tan de acuerdo, bueno, esta no. Indique qué tan de acuerdo están con las siguientes afirmaciones. La primera es, los ingresos por venta internacional de resultados de mitigación deberían ir el 100% a los desarrolladores de los proyectos. La segunda es, los ingresos por venta internacional de resultados de mitigación deberían ir al 100% a un fondo para financiar incentivos a medidas de mitigación. Y por último, la adicionalidad debe evaluarse para todo el sector y no para cada medida. Muy bien, acá por ahora vamos con mayoría hacia un fondo que centralice todos los recursos para financiar más medidas de mitigación. Y el tema de adicionalidad también está siendo importante para nivel de sector y no solamente de cada una de las medidas. Listo, unos segundos más. Muchas gracias. Am, listo, ahora vamos a tener un par de jugadores. Estas respuestas sí son de correcto e incorrecto. Entonces acá importante que respondan rápido para ver quién es el ganador. Em, entonces, perdón. Andrea. El IVA aplicado a los vehículos eléctricos es del 5% en lugar del 19% aplicado a los otros vehículos. ¿A qué tipo de costos corresponde? Costos de incentivos, costos de transacción, costos de oportunidad, costos de abatimiento, costos institucionales. Ok, por ahora la respuesta correcta eran costos de incentivos. 15 personas respondieron correctamente. Y en este caso, no sé quién sea Tinkley respondió primero. Em, el siguiente, em, entonces recuerden, inscribir un proyecto de energía renovable en Renare cuesta 10 centavos por tonelada de CO2. Este valor se debe usar para calcular cuál costo. El costo de incentivo, el costo de transacción, el costo de oportunidad,
el costo de abatimiento o el costo institucional. Muy bien. Costo de transacción, en este caso 13 personas respondieron correctamente. No sé si de pronto Guillermo o Oscar o Ricardo quisieran explicar por qué no es un costo institucional, que es la segunda respuesta con más Y a mí me votación. gustaría porque tiene que ver también con la primera vez que se habló del costo de transacción. Indudablemente es un costo institucional cuando lo asumen las instituciones, pero también puede ser un costo del desarrollador, en este caso cuando tiene que escribir el proyecto en el RENARE. Lo que hemos querido diferenciar en el caso de las instituciones es sacar aparte ese costo de transacción del resto de costos institucionales para poder analizarlo en detalle. Y cuando se trata del desarrollador, también sacarlo aparte del costo de abatimiento para poder poner de presente qué peso tienen los costos de transacción, como por ejemplo este, inscribir en el RENARE un proyecto es un requisito que tienen, pero podría desarrollar un proyecto sin cumplir con estos requisitos e igualmente, por ejemplo, cuando es en mandato corporativo, simplemente decirle a sus órganos de dirección que cumplió el requisito sin necesidad de incluirlo en el RENARE. Pero sí nos interesa hacer esa diferenciación. Me parece que lo identificaron la mayoría de una manera correcta. Muchas gracias, Guillermo. Vamos con la siguiente. En este caso, la persona que respondió más rápido fue Ambriel. Ah, no. Y sigue ganando Tinky. Que no sé si son nombres aleatorios o porque son así. No aleatorios, pero es Eh, que piensa mucho. Creo que son del listo. Mentimeter. Em, listo. Ahora, en la Orinoquía se va a restaurar áreas de ganadería extensiva que generan 500.000 pesos hectárea año. Este valor se debe de usar para calcular cuál costo. El costo de incentivos, el costo de transacción, el costo de oportunidad, el costo de abatimiento, costo institucional, costo de abatimiento, está dos Me veces, quieren y el repetir costo los dos últimos. institucional. Sí. En este caso, el Perfecto. costo de oportunidad. De número que la Excelente. respuesta no era cosa de abatimiento, ni consta. Vale, mil gracias. Em, en este caso, em, vamos a ver quién va ganando. Laura ahora es la persona que va ganando. Em, listo. El precio de un bus eléctrico es de 1.200 millones y uno de equivalente a diésel es de 1.000 millones. ¿A qué tipo de costo corresponde? ¿Costo de incentivo, costo de transacción, costo de oportunidad, costo de abatimiento, costo institucional? Costo de abatimiento. Perfecto. Yo quisiera precisamente dar una Dale. pista sobre Ujú. los 7 que contestaron que era un costo de oportunidad. Esa información sería muy útil para calcular el costo de oportunidad, pero nos faltaría un datico fundamental. Es cuánto gana el bus eléctrico y cuánto gana el bus convencional. Si tuviéramos esas dos informaciones, sí podríamos calcular el de oportunidad, pero con solo estos dos datos, solo podemos calcular el costo de abatimiento tal como lo hemos definido. Pero acá también, sumando lo que dice Guillermo, habría un costo de oportunidad si el bus diésel o el bus eléctrico movieran más o menos pasajeros. ¿Sí? O sea, si en el mismo O bus, cobrarán diferente. ¿Sí? sí, o cobraran diferente, entonces si cobraran diferente generarían un ingreso diferente. Pero los otros, la otra diferencia en los costos que sí van a afectar la utilidad es el costo de inversión y los costos de combustible y los costos de mantenimiento, que hacen parte pues de la definición de lo que va dentro del costo de abatimiento. Perfecto, muchas gracias. Acá Laura sigue punteando. Em, vamos con la pregunta 5. Y en este caso la pregunta es, para el incentivo forestal amazónico hay un equipo humano que administra los pagos a los participantes. El costo del equipo, ¿dónde se consideraría? ¿Costo de incentivo, costo de transacción, costo de oportunidad, costo de abatimiento o costo institucional?
Costo institucional. Muy bien. Muy muy bien, bien. excelente. Listo. En agregado, Laura sigue siendo la primera. Desde que la hora no sea Oscar. Listo. Ahora, am, el costo de establecer una línea base para la deforestación, ¿de cuál de las siguientes categorías hace parte? Costo de abatimiento, costo de oportunidad, costo institucional, costo de transacción o costo de incentivo, del incentivo, perdón. Estuvo pareja. Es costo de transacción. No sé si alguno de ustedes quiere explicar por qué no es de abatimiento y no es un Sí, costo institucional. este es uno de los retos más importantes que tiene las iniciativas de control de la deforestación, porque es indudablemente una gran incertidumbre que existe, no solo en Colombia, sino en el mundo, si ese tipo de puntos de referencia que se toman para decir que se está evitando la deforestación son válidos o no son válidos. Y en últimas, ¿eso de qué depende? De la calidad de los sistemas de monitoreo, reporte y verificación y especialmente de quienes hacen las evaluaciones ex ante de cuál va a ser la deforestación y cuál va a ser el tipo de disminuciones que hay sobre la deforestación. Por lo tanto, es claramente identificado como un costo de transacción, pero indudablemente siempre existe la incertidumbre de cómo contabilizarlo, pero obviamente tiene que ver con los sistemas de monitoreo, reporte y verificación y posteriormente con la certificación, porque dependiendo de cuál es esa línea de base, se puede o no se puede certificar. Eso es una de las discusiones bien importantes que hay en todos los temas de deforestación reducida o de reducción de la deforestación. Gracias, Guillermo. Yo me atrevería a decir que pudo haber sido también una confusión porque en este caso en Colombia hace parte del sistema de monitoreo de bosques y carbono que ya está de cierta forma institucionalizado en el IDEAM. Entonces, creo que por eso pudieran algunas personas incluirla ahí. Listo, muchas gracias. En este caso, Montana respondió, no, Jen respondió primero. Sin embargo, Laura sigue siendo quien va ganando. Ya, entonces, para la renovación del transporte de carga se ha implementado un pago por cada camión desintegrado. Este pago se debe usar en cuál categoría: costo de abatimiento, costo de oportunidad, costo institucional, costo de transacción o costo de incentivo. Costo de incentivo. Muy bien. No, Muy bien. listo. Aquí Pingu entró a la jugada y ahora Jen está en primer puesto. Yo creo Em, que le asignó nombres al azar. Listo. Nos quedan dos preguntas. La actividad de fomento de movilidad activa requiere en 8 años de una inversión cercana a los 200.000 dólares. ¿A qué tipo de costo corresponde? ¿Costo de abatimiento, costo de oportunidad, costo institucional, costo de transacción o costo de incentivo? Creo que este vale la pena una explicación porque la gran mayoría se fue por un costo de abatimiento, pero la respuesta correcta era costo institucional. Estas actividades, cuando decimos actividades de fomento de movilidad activa, estamos incluyendo eh, campañas, campañas publicitarias, campañas de información, contratación de, por ejemplo, guías para el manejo de rutas escolares que caminan o que utilizan bicicleta o de ciclo o de guías para las ciclorrutas, etcétera. Todo esto pues son funcionarios que se pagan
y son actividades que se pagan con cargo pues, a un presupuesto normalmente público. Entonces, las campañas de educación, las campañas para promover el uso de la bicicleta, las campañas para promover la caminata. Entonces, todas estas son un costo que se afronta desde el sector público, sería un costo institucional. En el caso, cuando pusimos esta pregunta, estábamos pensando en la Estrategia Nacional de Movilidad Activa, que incluye unos costos de gestión, toda la gestión que se hace desde el Ministerio de Transporte, pues para fomentar la movilidad activa, por eso entra como un costo institucional. Ya el costo de caminar, pues digamos, si uno fuera a ser estricto acá en costo de abatimiento de dejar el carro, tocaría comprar cuánto vale moverse en el carro versus cuánto vale comprarse la bicicleta para poder ir en bicicleta. Y adicionalmente, el costo de abatimiento incluiría la inversión que hay que hacer en las ciclorrutas, la inversión que hay que hacer en la señalización, etcétera. Pero aquí se estaba es haciendo inversión en promover a que los usuarios usen esas inversiones. Y por eso la primera parte de la frase era la clave. Es en las campañas de promoción para que se use esa infraestructura. La infraestructura sí sería el costo de abatimiento, pero promover que se use sería el costo eh, de, de Institucional. institucional. Gracias. Muchas gracias por la explicación. Bueno, Jen está de primeras y vamos con la última pregunta. Y muchas gracias a todos los que han permanecido también en la actividad. Conservar paga reconoce a cada previo, creo que Predio. aquí es predio, Sí, predios. que deje de deforestar hasta 900.000 pesos al mes. Este valor se debe usar para calcular cuál costo. El costo de abatimiento, costo de oportunidad, costo institucional, costo de transacción o costo de incentivo. Muy bien. Muy bien, muy bien. No sé si de pronto quieren explicar por qué no es costo de oportunidad, que fue la segunda respuesta más. Sí, yo quisiera, Son sí, ambos. ese- eh, el costo del incentivo depende del costo de oportunidad. Pero cuando se quiere ya mirarlo ex post, que ya se está haciendo, es un costo del incentivo. Si uno quisiera decir dónde lo tenemos que tener en cuenta para definir cuánto, si son 900 o no, 900.000 pesos o no, es a partir del costo de oportunidad. Entonces sí tienen parte de la Sí. razón quienes En, contestan costo de oportunidad. sí, en algunos casos, esos 900.000 pesos de incentivo puede que le cubran su costo de oportunidad. En otros casos, puede que su costo de oportunidad sea mayor. Y en otros casos puede que su costo de oportunidad sea menor, depende de lo que cada predio esté sembrando, depende también de, pues, de si está por encima o por debajo del incentivo su costo de oportunidad. Pero es muy Perfecto. bien que se haya dividido entre esas dos respuestas. Sí. Vale, muchísimas gracias a los que participaron. Jen ganó, no sé si Jen quiere decir quién era su identidad. Por ahora te doy la palabra nuevamente, Oscar, para que muestres los próximos pasos y Hay, ya con esto damos hay una por retirado. pregunta ahí de Laura todavía por la que pusieron, entonces para que guardemos Ah, sí, no la había para- visto, perdón. Con el ejemplo de los buses, asumiendo que en el escenario sin medida no tengo la necesidad de invertir en ninguna flota, igual tengo que incorporar el CAPEX de los buses diésel. Sí, ahí, claro, todas estas filigranas son lo que hace que uno tenga que ver las curvas MAG y los costos marginales de mitigación con mucho cuidado. Entonces, es diferente cuando yo estoy planteando una medida en la compra de nuevos buses para ser incorporados, por ejemplo, a un sistema de transporte masivo. Entonces, yo espero a que los buses actuales lleguen al final de su vida útil y cuando los tenga que renovar, sustituyo bus nuevo por bus nuevo. En ese caso, el ejemplo que estábamos poniendo de los buses aplica tal cual. A cuando yo quiero retirar unos equipos que tienen una vida útil remanente. Esa vida útil remanente yo los entraría a catalogar como costos de oportunidad, porque yo dejaría de percibir un ingreso que tendría con una inversión que ya hice. Eso aplica en el caso de los buses, eso aplica en el caso en las industrias, pues sustituir una caldera industrial no es tan simple porque eventualmente el industrial no necesita cambiar esa caldera sino hasta dentro de muchos años, no lo tiene planteado. Entonces, cambiar esa caldera por otro combustible, pues es una decisión que tiene un costo de
de oportunidad ahí importante. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con tecnologías que son más eficientes. Es posible que haya una actividad industrial en la cual el equipo existente que está prestando el servicio y que va a prestar el servicio por los próximos 5 o 10 años, con una eficiencia baja, no sea sustituido por un equipo con una eficiencia más alta, a pesar de que hay unos ahorros financieros ahí que podrían justificar el cambio, simplemente porque la caldera o el equipo que está ahí utilizando está prestando el servicio, así sea con baja inversión, pero ya se hizo una inversión para tenerlo ahí. Entonces hay que tener como esas consideraciones para diferenciarlos. En el ejemplo que tú estabas diciendo es, si yo tengo un bus y lo quiero que está funcionando y que va a seguir funcionando y lo quiero cambiar por uno eléctrico, pues acá no tengo que tener en cuenta los dos buses, sino que tengo que tener en cuenta es el costo de la vida útil remanente del bus diésel que quiero sustituir, que está bueno y que sigue funcionando, como un costo de oportunidad adicional que hay que sumar a los costos de abatimiento. Perdón por la extensión y la respuesta, pero me pareció muy buena la pregunta. Muchas gracias. Gracias, Laura. Y era Jenny. Entonces, Jenny en mi comercio fue la ganadora de nuestras Ah, preguntas. muy bien, tenemos una mesa con ella la próxima semana. Exacto. Ok, Entonces, ya era. te doy la palabra, Oscar, para que nos cuentes sobre las mesas sectoriales a los que los invitaré. Ok. Bueno, no, felicitaciones a Jenny. Jenny ha puesto un mensaje de colaboración. Por supuesto, estaremos contactándonos para seguir conversando sobre estos temas y que realmente los costos sean bien aterrizados. Em, estamos programando aquí, hoy es 11 de septiembre, para dentro de 3 semanas estamos programando unas mesas sectoriales. Ahí lo que queremos hacer es primero socializarles y mostrarles cuáles son los costos de abatimiento que se han calculado para las 108 acciones de mitigación, mostrarles el proceso de priorización que hemos hecho para alrededor de 30 medidas. Y con esas 30 medidas, pues empezar a- de acuerdo a las medidas de cada sector, a explorar, digamos, esos costos y discutir un poco sobre los costos de transacción, los costos institucionales, los costos de oportunidad, y mostrarles los adelantos que llevemos hasta ese momento, también pues en el levantamiento de esa información, y poder discutirlas con ustedes. Cuando ustedes se registraron a a este evento, les preguntamos pues por sus intereses en ciertos sectores. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a estar distribuyendo las invitaciones de acuerdo a lo que ustedes manifestaron pues los que manifestaron que estaban interesados en todos los sectores, pues recibirán varias invitaciones, y los que estaban pues circunscritos a uno o dos sectores, pues recibirán los correspondientes invitaciones. Ustedes las pueden aceptar o no, también habrá un proceso de registro, en el cual estas sí serán unas mesas sectoriales presenciales. Entonces, pues los esperaremos en nuestras instalaciones para, pues, compartir con ustedes y poder tener unas discusiones y seguir aprendiendo sobre todo esto que tiene que ver con los costos de implementar y lograr las NDC. Esto sería pues lo que tenemos previsto para hoy. Nos rindió el tiempo. Habíamos puesto un periodo máximo hasta las 12:30, pero nos alegra muchísimo poder terminar antes de las 12 y no quitarles espacio de su almuerzo. Aquí algunos datos, pues, de las dos empresas consultoras que nos aliamos en este tema. Y pues ahí seguiremos conversando con ustedes y como dice Iván, ya vamos por la mitad del proyecto. Cuando estemos terminando, también les estaremos mostrando los resultados finales y los distintos escenarios
que habremos corrido para estos flujos. Excelente, muchísimas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos estas 2 horas. Como les mencionábamos, les compartiremos la presentación y el link del webinar para que lo puedan ver más adelante, y también las invitaciones para que nos puedan acompañar en este ejercicio que estamos haciendo en este momento, que es de construcción para todos. Mil gracias, y esperamos vernos en un próximo momento. Que estén muy bien todos.